Muy buenas tardes, soy Elisama Dugarte, directora del Centro de Educación Continuada de la Universidad del Norte, y quiero darles la bienvenida a una nueva edición de nuestro espacio de conexión Hablemos de. El día de hoy nuestro tema es el flujo de caja, el impacto de la liquidez en las organizaciones y las estrategias para gestionarlo adecuadamente durante tiempos de crisis. Para ello hemos invitado a nuestro experto Alfredo Borrero, ingeniero industrial con un minor en gestión de proyectos de ingeniería, especialista en finanzas y máster en administración de empresas con énfasis en investigación, quien ejerce como docente y consultor gerencial y financiero con más de 20 años de experiencia trabajando en empresas de todos los tamaños y en una gran variedad de sectores. Él será el encargado de contarnos cómo convertir el flujo de caja en nuestro mejor aliado, sobre todo en estos tiempos de emergencia donde existe mucha incertidumbre sobre el futuro financiero de las empresas. Antes de iniciar, queremos invitarlos a ir dejando sus preguntas e inquietudes en el chat dispuesto para ellos al lado derecho de sus pantallas. Al final de la sesión tendremos un espacio donde nuestro experto le dará respuesta a estas inquietudes. La idea es que podamos ir conversando, que sea de gran provecho este espacio para todos los presentes. Dicho esto, damos inicio a este evento. Alfredo, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Mi querida doctora Elisama, gracias a ustedes por haber hecho este espacio una realidad. Gracias a todas las personas que hoy nos están acompañando y aceptaron la invitación de poder simplemente charlar sobre un tema que hoy ha tomado, digamos que bastante preponderancia durante todo lo que estamos viviendo, ¿sí? Que es, por supuesto, el tema del flujo de caja. Entonces, bueno, hagamos de este espacio lo más provechoso posible, ¿verdad? No se trata aquí de una clase, ni mucho menos, sino simplemente que conversemos y nos pongamos de acuerdo en qué está pasando y cómo debemos un poquito direccionar y hacia dónde ir. Así es, Alfredo. Y empezando por eso, en esta emergencia que estamos viviendo, ¿cuál consideras tú ha sido el principal problema que están enfrentando las empresas y las familias en general? Mira, el principal problema desde el punto de vista, por supuesto, financiero, porque hay otras tantas cantidades de problemas adicionales, está concentrado definitivamente en la caja de la compañía. Ese concepto de liquidez que todos sabemos que de alguna otra forma lo tenemos que manejar y que es el que nos da la gasolina para enfrentar el corto plazo de las cosas, hay que seguirla de alguna u otra forma manteniendo. Fíjate, yo quiero un poquito comenzar hablando de cómo terminamos el año 2019 y cómo arrancamos el 2020, porque eso nos sirve de entorno para analizar las situaciones de cómo veníamos y hacia dónde debemos ir. El 2019 fue un año relativamente bueno. La inflación, digamos que se ubicó en un 3.8%, un poquito, estuvo casi en el límite del Banco de la República, que es el 4%. Veníamos en el 2018 en el 3.18% y terminamos el 2019 en un 3.8%, que fue un tema aceptable. Pudo ser peor por las variables que se estuvieron manejando durante el año, ¿sí? Recordemos que esa inflación nos impacta un poquito en el crecimiento siempre de los costos en la parte de salario mínimo. Y el salario mínimo volvió y creció un 6%, el 2018 había crecido el 5.9% y el 2019 creció el 6% y con eso todas las cosas, digamos que adicionales que crecen con inflación, arriendos, temas de peajes, etcétera, etcétera. El PIB, el Producto Interno Bruto, para sorpresa de todos, fuimos la vedette de América Latina. ¿Sí? Crecimos el 3.3% y sobresalimos sobre todos los grandes países de América Latina, inclusive en el mundo. O sea que, digamos que el año para nosotros como tal fue bueno. Y el dólar que había arrancado, y el dólar es importante porque el dólar Colombia hoy pasó de ser un país netamente exportador a ser un país importador. Nuestra balanza comercial así nos lo dice. Cada vez presionamos más el dólar porque importamos muchísimo más de lo que exportamos y allá hay un tema estructural en cuanto al tema de la tasa de cambio y por eso hay una presión muy alta. Vemos que dependemos de muchos factores externos como petróleo y esa cantidad de cosas que nosotros no controlamos. Pero el dólar, fíjate que arrancó en el 2019 en 3.249 pesos. Durante el año, acuérdense que eso hace un vaivén de picos hacia arriba, hacia abajo.
¿verdad? Y en diciembre nos dio un susto importante. A principios de diciembre el dólar se trepó a 3.522, pero luego el 31 de diciembre volvió y bajó a 3.277. O sea que entre inicio y final el dólar en realidad tuvo 28 pesos apenas de diferencia, ¿sí? Y digamos que entonces eso, digamos que hizo una perspectiva interesante. El sector empresariado dijo que el 2020 va a ser un año bueno. Empezó a hablarse de lo que estaba pasando en China, algo pasaba en China, ¿verdad? Pero como vemos nosotros en China, las cosas están lejanas y no pensamos que nos va a pegar a nosotros. Entonces, como siempre, estuvimos un poquito bajos en cuanto a los temas de previsiones, ¿sí? Arrancamos el año arrancó relativamente bien, ¿sí? Y en las empresas, y ahora entremos un poquito a empezar a aterrizar en la materia. Recordemos que tanto las familias como las empresas se manejan exactamente de la misma forma y estamos todos unidos. Nosotros nos manejamos es con la caja, ¿sí? Es una matemática muy simple, donde por ejemplo en los hogares nosotros ¿qué hacemos? Sin ser financieros y sin ponerle cosas extrañas a la charla, porque la idea es que hablemos bastante relajados, ¿sí? Nosotros ¿qué hacemos en la casa? Velamos porque el dinero que ingresa a nuestro hogar alcanza a cubrir todos los pagos que hay que hacer y ojalá alcance y ojalá sobre un poquito. Quiere decir que si sobra ese remanente de dinero, nosotros lo vamos a invertir o en más gasto o en ahorro o en hacer alguna inversión. Aquí a veces el principal problema es que nosotros controlamos el ingreso como tal, pero le perdemos un poco de control, ¿verdad?, a los temas de los gastos, todo lo que está saliendo, ¿sí? Y hay una situación muy particular que pasa tanto en las empresas como en las familias, y es que no tenemos disposición a ahorro, no tenemos fondos de contingencia, ¿sí? Difícilmente, ¿verdad?, vamos dejando recursos para poder afrontar situaciones como esta. Ya nos pasó, desafortunadamente, ¿verdad? La historia, al cura se le olvida cuando fue sacristán. A finales de los 90, principios del 2000, cuando tuvimos la anterior golpe durísimo por los temas políticos de aquella época, sí, pasaron cosas muy similares. Ahí fue donde salió, les recuerdo, la ley 1116 estuvo allá en esa época, donde muchas compañías se fueron a ley de insolvencia. A la gente le disminuyeron la mitad de salario. Hubo mucha gente que estuvo desempleada. Se contrajo la economía por algo similar porque la gente tampoco dejó de comprar, ¿sí? Se bajó el consumo a nivel nacional. La gente era rica en papeles, eran dueños de establecimientos comerciales, de casa, pero nadie arrendaba porque la economía estaba en un momento importante de recesión. En ese momento no hubo consumo por cosas distintas a las que hoy estamos viviendo con la pandemia, pero el efecto es similar. Y volvió y nos cogió sin ahorro, ¿verdad? Entonces, eso es un tema importante. Hay que tener ahorros y hay siempre que ir haciendo fondos de contingencia, tanto en las familias como en las compañías. ¿Okay? Entonces, en las empresas, el ciclo comienza igual que en las casas, igual ingresos, recuerda que decíamos ahorita, con lo que llamamos el esquema de generación de ingresos que tienen las compañías para el proceso de venta de los productos o de los servicios. Y en la forma como cada empresa estructure ese esquema de generación de ingresos, con qué nivel de personal lo va a atender, local arrendado o comprado, domicilio con motos propias o sin motos propias, etcétera, etcétera. Esa estructura es la que empieza a definir todas las erogaciones, costos y gastos y todas las salidas de efectivo y compromisos que las empresas se van a hacer. Recuerden que hay empresas que hacen lo mismo y su estructura de costos y gastos pueden ser muy diferentes porque ahí es donde las empresas deciden y es donde está el quid del negocio. Y ya hablaremos un poquito más adelante de eso. Y ojo, aquí voy a hacer una primera gran reflexión. No es lo que estemos haciendo en la casa o en las empresas para operarlas, sino cómo lo estamos haciendo. El cómo es el gran responsable tanto de cómo vamos a vender, qué tan segura va a ser esa cartera para el cobro de la venta, si la tenemos garantizada o no la tenemos garantizada,
¿Qué tanto se debe sacar del efectivo para mantener la operación? Dependiendo cómo estructuremos las cosas, así vamos a tener presionando la caja o no vamos a tener presionando la caja. Un ejemplo simple, ¿verdad? En las casas nosotros podemos decidir si viajamos o no viajamos, ¿verdad? Es un tema de vacaciones. Y dependiendo de donde decidamos viajar, así vamos a golpear en mayor o en menor escala el tema del flujo. Igual podemos ir, por decir cualquier cosa, a Puerto Colombia, ¿verdad? O podemos irnos a Cancún. A Puerto Colombia tiene un costo y a Cancún tiene otro. ¿Sí? Igual estamos viajando. Entonces, ese cómo es importante que nosotros lo manejemos. Y aquí es importante darles un mensaje a todos, porque es donde se centra el ejercicio del mantenimiento de la caja y de cómo vamos a salir de este momento. Donde lo importante es que salgamos. ¿De qué tamaño vamos a salir en el sector empresarial? No sabemos. Ni yo lo sé y creo que ninguno de los que estamos aquí en esta charla podemos dimensionarlo. Simplemente tenemos que salir adelante. Para eso es importante que recordemos unos conceptos que nos van a permitir monitorear financieramente a las empresas. Recuerden que cuando nosotros estamos produciendo, por ejemplo, producimos, ahora que es el tema de moda, producir tapabocas, y nosotros decidimos vender en los tapabocas Almacén Éxito porque nos van a comprar, hay dos hechos que se van a generar. Uno, que yo le voy a entregar los tapabocas a Almacén Éxito, y en ese momento, cuando yo le entrego los tapabocas a Almacén Éxito, él no me entrega el dinero, él me entrega el derecho a que yo le cobre. Pero en ese momento es cuando las compañías están registrando la famosa venta. Ahí se dio una venta. Yo vendí, hubo un intercambio de recursos económicos, pero no hubo un intercambio de recursos financieros porque la caja en ese momento no se movió. O sea, yo le entrego los tapabocas al Éxito, pero el Éxito no me paga. El Éxito me entrega el derecho a que le cobren 60 días. Y en 60 días es cuando yo voy, le cobro al Éxito y ahí sí se da el hecho financiero. La caja se mueve. Entonces, en las compañías hay siempre hechos económicos y hechos financieros, donde el hecho económico se refiere al intercambio de recursos que hay entre la empresa, ¿verdad? O entre las empresas. Por ejemplo, yo entrego los tapabocas, tú me entregas el derecho que te cobre, pero no hay un hecho financiero, pero 60 días después, cuando yo vaya y el Éxito me pague, ahí se da el hecho financiero. Esos Alfredo, hechos económicos. Eli, cuéntame. el asunto aquí es, y la clave es el cómo. Es decir, qué herramientas o qué recomendaciones les das tú a todas estas personas que están aquí escuchándonos, representantes de empresas o Sí. negocios personales. Y ahí lo voy a aterrizar, Eli, para este ejercicio. Permíteme, voy a terminar este concepto que es fundamental, empezar a monitorear lo que vamos a concluir un poquito más tarde. Entonces, cuando tú vendes, eso se va para el famoso P&G. Esos son hechos económicos. O sea que en el P&G nosotros tenemos puros hechos económicos, ventas, costos y gastos. Y eso nos debe dar una utilidad, es una matemática simple. Las ventas menos los costos y los gastos nos debe dar una utilidad. Pero ojo, que esa utilidad no es una utilidad en caja, esa es una utilidad simplemente en papeles. ¿Sí? Los hechos financieros son el que nos dicen los ingresos que vienen por el recaudo de la venta, ¿verdad? Menos los egresos, ¿verdad? Que tú das con el tema de los costos y gastos, son cosas distintas. Entonces debemos monitorear, por un lado, el P&G con los hechos económicos y por otro lado, los hechos financieros con el flujo de caja, donde tenemos que mirar que el flujo de los ingresos alcancen a cubrir el flujo de los egresos. Eso es fundamental porque hay que ir monitoreando las dos cosas en este momento. No es solamente que tengamos caja, sino que no vayamos dejando que las compañías en este momento sigan generando pérdidas para las que lo están haciendo. Hay empresas que han dado, que les ha ido muy bien en esta crisis, pero hay otras que no. ¿Sí? Y tenemos que monitorear que no se sigan acumulando pérdidas para poder salir del otro lado airiosos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer para revisar la estructura de generación de caja? ¿Sí? ¿O cuál es la recomendación que estamos haciendo con todas las compañías en que estamos trabajando en este momento? Por supuesto, hay que comenzar revisando el tema de los ingresos. Si no hay ingresos, no hay nada. ¿Sí? Para que haya ingresos tiene que haber una venta.
Y ojalá esa venta, ojalá en este momento, digamos que muchas condiciones han cambiado. A muchas industrias las ventas están siendo de contado. ¿Sí? Hoy la gente que vende tapabocas vende de contado, la gente que vende gel vende de contado, la gente que vende la comida vende de contado, y casi que todo el mundo está generando un tema de venta de contado. Ojalá si todo el mundo siguiera así, pues entonces el mercado termina de nivelarse, pero no siempre va a estar. Entonces hay que revisar que las ventas se sigan manteniendo. Hay compañías que se le han disminuido las ventas un 30, 40, 50%, por supuesto, porque no hay gente, digamos que el confinamiento nos obliga a que no hay interacción social y las ventas se han caído, y entonces donde todo el mundo está recomendando la reinvención de los negocios. Y esa reinvención de los negocios está en la revisión de los canales de venta y si es posible mirar rápidamente a la venta por domicilio y medios digitales. La venta por domicilio y medios digitales ha sido un boom. De hecho, ayer, que fue el Día de la Madre, yo creo que colapsaron. Muchos, ahí estoy yo traté de pedir un domicilio y no pude. No pudimos, tocó hacer, inventar la comida aquí en casa. Pero hay que tener pendiente algo entre las compañías, las comisiones. Recuerden que cada vez que usted está comprando por los domicilios y los medios digitales, hay comisiones bancarias que no son baratas. Los medios de pago, ¿verdad? PayU, el tema del PCE, todo eso tiene unas comisiones importantes que generan también IVA. Plataformas como Rappi, que se están llevando entre un 20 y un 30% de los costos asociados. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. Y tener en cuenta que si van a hacer las consignaciones en las cuentas personales, como mucha gente lo ha hecho para evitar las famosas comisiones, entonces están consignando en las cuentas personales. Y recuerden que viene el tema tributario, que hay que tenerlo de alguna forma ahí en capilla, porque la tarifa de tributación para la persona natural hoy es mucho más alta que para las personas jurídicas. Entonces hay que ir supesando las dos cosas. Por supuesto, hay que vender y en este momento, digamos que con el tema de la DIAN, ya después miraremos cómo se financiará eso. Migrar en la medida de lo posible a otro tipo de productos o servicios. Hay que aprovechar esas necesidades que ha marcado la emergencia, ¿verdad? Para mirar, hay empresas que antes no producían determinados productos y han cambiado su forma de trabajar, el cómo, ¿verdad? Y están haciendo productos que hoy, ¿verdad? Puedan generar caja para poder mantener la liquidez de la compañía, rediseñar el producto que la empresa viene trabajando, ¿sí? Adecuándolo a las condiciones del mercado. Por ejemplo, bares y restaurantes. Los bares y restaurantes en este momento, por supuesto, con el tema de domicilio se le ha bajado muchísimo, pero la gente sigue necesitando divertirse y hay cosas que podrían estructurar para tratar de seguir haciendo facturaciones en un mercado que aún está. Por supuesto, todo cambia. Cambia el modelo de generación de ingresos, cambia los costos asociados a los procesos, ¿sí? Y capitalizar las relaciones de las empresas. Este es un momento clave para que haya un tejido empresarial muy unido porque la gente, al estar todos en las mismas condiciones, digamos que la solidaridad no solamente ha sido para ayudar a las personas que no tienen, sino que en el tema empresarial también la gente se está, digamos que, apoyando muchísimo. En los costos y gastos de la operación, ¿sí? Aquí sí hay que ser muy rigurosos, ¿verdad? Y revisar esa estructura de costos que hay que hacer, y ya vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso, con un ejemplo que les quiero mostrar, porque no podemos hablar de flujo de caja sin mostrar un ejemplo práctico para eso. Y hay que hacer por lo menos una proyección, por lo menos, ahí tenemos que proyectar de aquí a diciembre. Yo sé que nadie tiene la bola de cristal, no es fácil con tantas variables que todos los días cambian. El Estado nos cambia las condiciones, hay una eventualidad de decretos importantísimos que han salido y que nos toca todos los días estar mirando qué hacer y cuáles nos aplicarían y cuáles no, ¿sí? Pero es en este momento lo que tenemos que hacer. Entonces, hoy, la velocidad en la cual el tejido empresarial, el equipo gerencial, el con mayor o menor ejercicio. Y para eso estamos haciendo esto. ¿Sí? Queremos apoyarlos. Hay gente que tiene los equipos gerenciales para poder hacer, hay gente que no lo tiene. Y por eso es parte de esta charla que estamos haciendo, ¿verdad? Que decidimos hacer con la universidad, para apoyar a todos aquellos que no tienen ese tejido, para tratar de orientarlos en cómo llegar a tener las cosas rápidamente. Aquí el tema es velocidad. Tenemos que ver las ventas detalladas. Nos toca de aquí a diciembre productos o servicios
porque hay que revisar si el mercado nos está aceptando o no nos está aceptando. Porque recuerden que de ahí es donde viene la plata. Entonces, si la plata va a venir y en qué cantidad va a venir, nosotros podemos ir orquestando y maniobrando el tema de la caja. ¿Sí? La estructura de costos. Estructura de costos, ¿verdad? Duro, un concepto que se queda allá, por allá, estructura de costos fijos como variables. Hay cosas que van a depender de la venta, hay cosas que no dependen de la venta y que son costos fijos. La nómina es un costo fijo, el arriendo es un costo fijo, los servicios pueden considerarse como costos fijos. Todos esos costos fijos, ¿verdad? Hay que tenerlos lo mínimo. Yo he dicho en estos momentos, estoy trabajando con un tema, el minimax, el mínimo costo que nos permita hacer la operación que en este momento el mercado nos permite tener. Y hay que reducirse al máximo. Si hay cosas que no estamos necesitando, definitivamente sacarlas. Pero no solamente sacarlas en los temas de las empresas, también sacarlas en los temas de la familia, porque esto va unido. Porque es que muchas veces las compañías les toca tomar decisiones que van a impactar de alguna u otra forma a las familias que hacemos parte de las empresas y todos tenemos que estar preparados para que podamos salir adelante. ¿Sí? Entonces, en este momento, todos aquellos costos, digamos que voy a decir una palabra, superfluos, digamos que aquellos que si los quitamos no nos vamos a morir, yo creo que en este momento hay que suspenderlos para tratar de pasar este momento en el que estamos trabajando. Digamos que la austeridad debe ser un tema que debe primar en este momento. Siempre las empresas debemos trabajar con austeridad, pero en este momento, ¿verdad? Empresas y familias, todo el mundo con austeridad al máximo. Las nóminas, tenemos que tenerlas supremamente detalladas por área, ¿verdad? Porque en este momento hay que ser flexible en cuanto a cómo podemos trabajar con nóminas, y ya les voy a mostrar algo. Y todos los gastos, a veces la gente cuando está haciendo los flujos, ¿verdad? Presupuestan unas cosas sí, otras cosas no, y dejan muchísimas cosas por fuera, como cuando la gente hace el presupuesto de la casa y resulta que nunca tiene en cuenta las comidas fuera del hogar, y en comidas fuera del hogar se le da una cantidad de recursos. Entonces, ahí me entenderán, voy a decir unos términos técnicos, las cuentas 51, las cuentas 52, las cuentas 53 en la parte contable, que es donde está todo el detalle de cada una de las cosas que en la contabilidad se están mirando, porque ahí sale plata, ¿sí? Y hay que revisar cada una de esas cuentas para tratar de mirar qué cosa en este momento podemos prescindir y qué cosa definitivamente tenemos que tenerla para tenerla con el menor valor posible, de forma tal que no nos impacte el tema de los costos. Recuerden que la premisa es que en este momento el recurso que entre a la compañía tiene que alcanzar a los recursos que están saliendo. Tenemos que hacer lo que se llama el punto de equilibrio financiero. O sea, financiero es donde se mueve la caja, que los ingresos alcancen a cubrir los ingresos como en la casa. Este momento yo creo que no es el año de pensar en utilidades, pero tampoco debemos tratar de que las empresas generen pérdidas, porque si no, cuando terminemos el momento, ¿verdad? Hemos acumulado una pérdida tal que va a ser muy difícil de pronto volver a salir adelante. Así que tenemos que ir manejando las dos cosas a la vez. Con esto, tenemos que proyectar el estado de resultados. El famoso PIG, tenemos que tenerlo proyectado, porque las decisiones que vamos tomando tenemos que ver cómo nos está impactando en la utilidad y tenemos que tener nuestro flujo de caja para saber si los ingresos están cubriendo los egresos. Son dos herramientas fundamentales en este momento. Nuestro estado de resultados muy simple. Aquí no es un tema de NIF ni nada por el estilo. No. Los NIF es para allá para los términos de control. Los entes de control les entregamos los estados financieros bajo NIF. ¿Sí? En algunos casos se necesita alguien que interprete eso por toda la normatividad que colocar. ¿Sí? Y yo no digo que no haya que presentarlos, sí, pero para el tema práctico, no. ¿Sí? Necesitamos nosotros simplemente es tener nuestra estructura de ventas, costos y gastos, ¿verdad? Y con la autoridad simple, como siempre hemos venido manejando. Y nuestro flujo de caja igual, para eso. Entonces, quiero mostrarles, ¿verdad? En este caso, digamos que ya tenemos 25 minutos, voy a mostrarles rápidamente en el Excel, ¿verdad? Cómo más o menos debemos articular, ¿verdad? El famoso PIG y el tema del flujo de caja. Entonces, para esto, les voy a mostrar el Excel que tenemos aquí,
y voy a ir viendo, ojalá me lo estén viendo, voy a agrandar un poco más aquí la sugerencia que me dieron para poder que se nos vea. Digamos que clave. Voy a ir aquí diciendo cosas, voy a ir mostrando, ¿sí? Nuestro presupuesto de venta, ojo, debe estar a nivel de detalle. Debe estar a nivel de detalle de enero hasta diciembre, a nivel de detalle en unidades y en pesos, porque es aquí donde nosotros podemos controlar el tema de mercado, ¿sí? Si somos capaces de vender más o de no vender más unidades con respecto a lo que teníamos presupuestado en el año. Les muestro acá, mano de obra. La mano de obra debe estar en detalle, ¿sí? Nuestra nómina con todos los temas estructurados, con nuestras prestaciones sociales debidamente establecidas y los temas de los aportes para fiscales. Este tema es importantísimo porque fíjense que hoy el ejercicio que se ha concentrado en los gastos de nómina, que es un tema para muchas compañías es el más alto, ¿sí? Y que las empresas en algún momento dado también es el más fácil de poder, digamos que, sucumbir de eso, y es lo que nos genera la bola, ¿verdad? Porque si hay despidos, entonces ¿quién sigue comprando? Y ahí nos metemos en un proceso, digamos, con una espiral sin fin. Pero hoy, la nómina, recuerden que nos dieron un alivio en pensión para los meses de abril y mayo, y es importante el alivio de pensión que dieron en estos 2 meses. Hay los créditos de nómina, pero para eso te están pidiendo que entregues el dato exacto de los aportes para fiscales, porque solamente te van a financiar la nómina del mes con el aporte para fiscal. Olvídate de las prestaciones sociales. O sea, el gobierno ha dicho, si te voy a financiar algo, te voy a financiar la caja. Y la caja, lo que te afecta a la caja a ti como compañía, es lo que tú pagas por salario más lo que pagas por los aportes para fiscal, o sea, la famosa pila. Las prestaciones sociales no te la van a financiar. Y ahora con el tema del subsidio que salió, ¿verdad? Que también podemos pedir el subsidio para estos 3 meses en forma adicional, ¿sí? Digamos que no puedes combinar los dos temas, prestar para la nómina y adicionalmente el subsidio. Quiere decir que la nómina, lo que tú pagas por nómina, debe ser igual al total de lo que pediste prestado más el subsidio. Porque si te pasas, digamos que si tu nómina con parafiscales son, por decir cualquier cosa, 50 millones y prestaste 50 para la nómina, en teoría ya no apelas al subsidio de la nómina, ¿sí? Tendrías que, por decir algo, prestar 22 y que el subsidio sea 28 y que la sumatoria de los dos te dé 50 millones. Y eso tienes que tener los cálculos aquí, a qué puedes tener derecho o a qué no puedes tener derecho con respecto a lo que está haciendo la banca. Y aquí les muestro este ejercicio. Aquí voy a hacer. Aquí está todas esas cuentas del 51, 52 y 53 que les estaba diciendo ahorita, ¿sí? Porque las cuentas 51, ¿verdad? Que son todos los gastos de administración de las compañías, eso tiene mucho detalle, ¿sí? Y la gente se olvida de muchas cosas. Por ejemplo, los honorarios que se pagan, ¿sí? Los honorarios que hoy tienen, que tienen de los contratistas. Hay contratistas, está el revisor fiscal, están los contadores, están muchas cosas que la empresa no tiene solamente con la nómina, sino adicionales, los arrendamientos, contribuciones, ¿sí? El tema de los registros mercantil, el RUT, y toda esa cantidad de cosas que ahí tenemos. Entonces, todo ese nivel de detalle tienen que poderlo tener, digamos que muy riguroso, porque eso les va a afectar de alguna otra forma. Aquí el hecho es que no perdamos en este momento que cualquier peso lo tenemos que hacer. Y eso nos manda aquí a un estado de resultados. Ese estado de resultados, ¿sí? Que nos dice a nosotros, para cada mes, lo que vendemos, cuál es el costo, y cuáles son nuestros gastos y cuál es la utilidad que vamos a dejar, ¿sí? Aquí, digamos que, lo voy a poner un poquito pequeño para que se vea como todo el contexto, ¿sí? Digamos que de pronto hasta marzo, hasta el mes de marzo, las empresas venían generando utilidad. Había de pronto una utilidad de enero de 118 millones, una utilidad en febrero de 46 millones, una utilidad en marzo de 110, pero viene abril, ¿verdad? Cuando ya estamos en el pleno pico de la pandemia, ¿sí? Marzo, recuerdo, tuvimos unos 10 días de pandemia, viene abril y en abril a la gente se le fueron las ventas abajo, ¿sí? Y de pronto tuvieron un 62%
¿verdad?, de reducción de ventas, y entonces ahora ya la utilidad se pasó a pérdida, 157 millones, 208, 99 millones, y esto es lo que nosotros tenemos que dejar que no nos pase. Entonces nos toca empezar a revisar, ¿verdad?, qué cosas podemos disminuir, y es ahí donde nos sirve el presupuesto este detallado de los gastos, porque si no los tienes aquí reunidos, no sabes a qué vas a poder disminuir. Y lo otro, ¿verdad?, es el tema de la nómina. La nómina. Y con la nómina, ¿sí?, mucha gente ha tomado decisiones, ¿verdad? Recuerden que el Estado dijo, la idea es que no votemos a nadie en la medida en que se pueda, cuando hay empresas que definitivamente tuvieron que acceder a las licencias no remuneradas porque no había ingreso, ¿verdad? Si tú no estás facturando o estás facturando el 10%, ¿cómo haces para mantener una nómina? Es imposible, no tienes caja para poderlo hacer. La reducción de salarios ha sido una estrategia que otras compañías han podido tomar, han reducido el 40, el 50, el 30% para tratar de no sacar a nadie, y lo hicieron con unos otros sí, ¿verdad?, por 2, 3 meses, y es ahí donde uno tiene que empezar a jugar, ¿sí? Y entonces mirar esa disminución, por ejemplo, de salario, ¿verdad?, con las personas, uno dice hasta dónde podemos mantenerla, ¿sí?, y hasta dónde podemos, en qué momento podemos de una vez volver a la compañía a la normalidad, y eso te lo va a ir diciendo el monitoreo mes a mes de tu PayGate. Digamos que si yo estoy perdiendo, voy a poner aquí el ejemplo en junio, digamos que aquí yo tengo una reducción de nómina del 40% en este ejercicio que estoy haciendo, ¿sí? Por eso ustedes ven que la nómina aquí, por ejemplo, pasa en el mes de marzo de 50 millones y en el mes de abril está en 31 millones de pesos. ¿Sí? Digamos que abril y mayo tengo 2 meses con reducción de nómina, ¿sí?, y sigo con reducción de nómina, digamos que hasta diciembre. Y dice, epa, pero ¿cómo vas a tener a tus empleados con reducción de nómina hasta diciembre? Sí, pero si esta es mi proyección en ventas y mi proyección en pérdida está en este caso, ¿cómo hacemos o cómo hace la compañía para tomar decisiones distintas si no tiene más ingresos, si no están manejando los gastos? Entonces hay que ser digamos que estar muy al frente y revisando todos los días si es necesario ir tomando decisiones diferentes. Con esto, aquí para mostrarles, porque ya se me está acabando un poquito el tiempo. Sí, ahí eso que tú nos comentas es muy importante. Es decir, pero ¿qué variables nos recomiendas como estar monitoreando? O sea, ¿cómo leer ese flujo de caja para poder tomar esas acciones que van a permitirnos mantenernos y pues superar esta emergencia? Aquí lo voy a mostrar en este momento. Aquí tengo una estructura de flujo de caja, que es la estructura de caja con la que yo trabajo con todas las compañías con las que atiendo, ¿sí? Y es la estructura de caja que yo les recomiendo. Se la explico rápidamente. Arrancamos, por supuesto, con un saldo inicial de caja, ¿sí? Y luego vienen los ingresos que se están generando de la actividad normal del mes. Ingresos por recaudos, ingresos por ventas de contado. Y eso nos va a dar un total de ingresos. O sea, digamos que yo arranqué con 500 millones y en el mes ingresaron 900 millones más, tengo un disponible de 1.400 millones. Y luego tengo aquí entonces todos los egresos, todo lo correspondiente a los egresos de la compañía. Ya no ventas, costos y gastos, plata que hay que pagar por los diferentes conceptos, nómina, prestaciones sociales, gastos de operacionales de administración, venta, etcétera, proveedores, impuestos, etcétera. Entonces, eso me da un total de egresos de la operación. ¿Qué es clave? ¿Qué es clave, jóvenes? Monitorear que los ingresos que estamos recibiendo en el mes, o sea, estos 900 millones, estén alcanzando a cubrir los egresos que están saliendo del mes y me dé, ojalá, aquí un saldo de la operación. Este saldo debe ser positivo, porque mientras este saldo sea negativo, quiere decir que los ingresos que están entrando en el mes no están siendo cubiertos con o mejor dicho, no alcanzan a cubrir los egresos del mes, y tendríamos que recurrir entonces a la caja con la que venimos arrastrando, ¿sí? Ahora, si tenemos que hacer inversiones, entonces aquí hay una sumatoria de las inversiones que hay que hacer y monitorear el total de los saldos de gastos de la operación más el tema de las inversiones. Mirar si necesitamos financiación requerida con los socios o no. Si la plata no alcanza, necesitamos buscar financiación. Y este modelo, digamos que permite que uno pueda jugar
y decir, hombre, si no me alcanza la plata, entonces tengo que ir a los recursos que hoy están ofreciendo Findeter, Finagro y Bancoldes. Ojo, Findeter, Finagro y Bancoldes, los tres bancos de segundo piso que tiene el Estado y donde están colocando los recursos y que tenemos que ir allá directamente para tratar de coger esos recursos y tratar de mantener este flujo, ¿verdad?, en tema positivo. ¿Cuál es la idea? Que esta diferencia en caja del mes siempre se nos mantenga positivo. Si está negativo, nos toca tomar decisiones. ¿Cuáles? Eli, disminuir gastos. No hay otra forma. No hay otra forma. Ojalá y no sea el tema de la nómina. Ojalá, en lo preferible. ¿Sí? Y por eso siempre le hemos dicho a muchas compañías, hombre, en vez de votar a alguien, digamos, manejemos una disminución salarial del 40% a todo el mundo, pero es que a todos nos interesa que la empresa salga adelante. ¿Sí? Si la empresa sale adelante, por lo menos todos entre 3, 4, 5 meses tendremos salario y tendremos empleo y podemos seguir echando otra vez hacia arriba. ¿Bajo qué condiciones? No sabemos. ¿Qué tanto se va a demorar esto? No sabemos, pero yo creo que hay que tomar acciones, ¿verdad? E ir monitoreando las dos cosas a la vez. Flujo de caja, ¿verdad? Que el excedente en caja nos vaya dando o nos alcance junto con el tema de los gastos para no ir acumulando más pérdidas. Son dos variables que tenemos que ir revisando al mismo tiempo para que la compañía evitar, mejor dicho, para que pasemos esta aguacero. Yo creo que lo vamos a pasar. ¿Sí? Hay que ser bastante, en este momento, ingeniosos, pero estoy seguro que lo podemos pasar. Así es, Alfredo. Y, por ejemplo, todo el tema de la ley de insolvencia, ¿qué nos recomiendas con respecto a eso, por ejemplo? Mire, la ley de insolvencia han hecho yo no sé cuántas, ¿verdad?, webinars hablando de este ejercicio. Las cámaras de comercio sacaron el punto. Eh, Estuve mirando unas, unos de ellos y en algunos casos lo que dieran temas comerciales de la gente tratando de vender consultorías. Y pienso que ese no es el propósito. El propósito hoy está una ley que te dice, oye, si tus ingresos no te van a dar, y la única forma que sepas que tus ingresos no te van a dar es que tengas el flujo, ¿sí? Oh, y que tengas tu PIG, pues dice, es que yo tengo que mantener esta operación, y para poderla mantener, ¿verdad? Porque puedo salir adelante, mi flujo me da para que lo pueda hacer. Y entonces va a ser importantísimo cualquier ley de insolvencia que se haga, porque ahorita lo que hicieron fue un fast track ahí, de que las empresas puedan durante estos 3 meses, sin decir más nada, meterse en ley de insolvencia para parar los pagos. Pero en este momento, como nos decía un abogado con el que hemos conversado, ¿pero qué vas a parar? En este momento la DIAN no está embargando. No hay no están abiertos los juzgados como para que te puedan hacer ningún embargo. Todos los clientes, todo el mundo sabe, ningún cliente difícilmente te va a embargar. Los bancos ahorita lo que te están haciendo ellos mismos prorrogándote durante 3 meses el ejercicio. Entonces te metes ahorita en ley de solvencia y hacia qué vas a ir. ¿Sí? ¿Se puede considerar? Sí se puede considerar. ¿En qué casos? Hay que revisar, porque recuerden que la ley de insolvencia en Colombia no es tan simple de manejar. Cuando tú entras a la ley de insolvencia, digamos que casi que te quedas solo y tendrías que tener la caja para tú solito poder salir de ese proceso. ¿Lo puedes hacer? Sí, pero hay que ser bastante riguroso. Y ahí es donde, ahí sí es verdad que todas las proyecciones, porque una ley de insolvencia se sale con flujo de caja, todo lo que te pide el proceso es que tú estructures un flujo proyectado para que le puedas decir a todos tus acreedores cómo es que le puedes pagar. Y eso solamente lo miras en un flujo de caja. De la ley de insolvencia es una herramienta, está ahí, ¿verdad? Para hacerlo. Muchas empresas lo van a acceder, me parece que sí. Van a ser empresas que van a necesitar ese ejercicio, pero hay que mirar muy detenidamente, ¿verdad? Y estar revisándolo todos los días si esa puede ser la opción o no para cada una de las compañías. Alfred, por acá nos dejan una pregunta Sí. nuestros participantes. ¿Cuál es tu opinión sobre el sector de la construcción de nuevos apartamentos? Cuando dijeron vamos a abrir el sector construcción,
Yo decía, interesante que abran el sector, pero en este momento tú mandas a la gente a que construya, ¿sí? Y van a acabar un apartamento y de pronto a quién le vas a vender, ¿sí? Si la empresa constructora va a terminar de hacer unas inversiones, ¿sí? Y en este momento difícilmente con las empresas produciéndole salarios a la gente, licencias no remuneradas, etcétera, etcétera, pero ese sector yo lo veo que va a estar un poco quieto durante por lo menos este año, porque la banca incluso, difícilmente la banca está sacando recursos para cosas nuevas, porque hoy todo el mundo está riesgoso. Hoy la gente que tenía salarios completos hoy tiene el salario a la mitad, ¿sí? Y de pronto hace 2 meses si era objeto de crédito y hoy 2 meses después, ¿no? Y eso va a ser un poco complicado. Yo lo veo un poquito más complicado del sector construcción en general. Okay. Antes de despedirnos, Alfred, me gustaría que nos dieras como esas conclusiones finales a partir de toda esta conversación, qué es lo más relevante y los puntos que no debemos olvidar. Aquí lo más relevante es que yo creo que tenemos que ser austeros. Es un momento de tener austeridad con los temas de los recursos que tenemos, tratar de guardar lo más que se pueda para poder garantizar la liquidez, acceder a los créditos que la banca nos está entregando a través de Bancolde, de la banca de segundo piso, ¿sí? Hay que estar muy pendiente porque todo el tiempo directamente están sacando esos comunicados y la banca no es tan ágil para hacerlo. Entonces uno tiene que estar entrando a la página de Findeter, Bancoldex y Finagro para mirar qué recursos están sacando y poder acceder a ellos de forma rápida porque esos recursos se agotan, que son los recursos más rápidos, a más largo tiempo y que el Estado está dando alguna garantía para poder de alguna forma equilibrar la caja con la venta que la empresa está haciendo y los recursos que vengan del sistema financiero que nos permitan. Y si hay opción de capitalizar por los socios, por supuesto, esa sería la mejor opción para no cargar con más gastos financieros a la compañía. Muchas gracias, Alfred. De esta forma llegamos al final de una nueva entrega de Hablemos de. Agradecemos a nuestro experto por acompañarnos y compartir tan valiosos aportes. A ustedes, nuestros asistentes, por aceptar esta invitación y conectarse una vez más para hablar con nosotros. Queremos recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como @SecUninorte. Ahí podrán mantener al tanto de todos estos encuentros que tenemos programados en las próximas semanas. No olviden que el Centro de Educación Continuada en el aprendizaje no se detiene. Una feliz tarde para todos. Igualmente, muchas gracias, Eli. Hasta luego. Feliz tarde.